Bien. Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Buena tarde nuevamente. En este momento lo que voy a mostrar sería una aplicación rápida de cómo diseñar lo que es las estrategias de enseñanza-aprendizaje para un curso, digamos, la unidad de una materia particular, ¿sí? Esta es propiamente es la materia que voy a ocupar, es de nivel superior. Sin embargo, los procedimientos pueden ser fácilmente aplicables a lo que es propiamente los cursos o talleres que ustedes están haciendo. Algo que hay que aclarar es que esto, o sea, de que como yo lo vaya a hacer, no es, digamos, como que la regla, eh, digamos, es exacta o estricta de cómo es que se hace, porque realmente em, planear o lo que es diseñar secuencias didácticas también juega mucho lo que es la experiencia del docente. Por ejemplo, si es que vas a tener expertos ayudándote, si es que hay un plan determinado de por medio en todos los aspectos. Entonces, ahorita un poco la ventaja es de que pues ustedes como equipo tienen la posibilidad de trabajar según sus necesidades y también lo que vayamos haciendo de revisiones, ¿sale? Entonces ahí para que además es como cómo lo pueden ir haciendo y para que vayan diseñando y trabajando lo que sería propiamente en las sesiones posteriores. Igualmente les voy a estar dando materiales adicionales para que igual los estudien digamos, con calma y los lleguen directamente a aterrizar en aula de clase. Y ahora sí yo los vaya orientando y puliendo ese contenidos, ya pensando ya los elementos propiamente finales, ¿sale? Ahorita lo que voy a estar haciendo es compartir pantalla al completo porque voy a estar navegando entre diferentes recursos, ¿sale? Entonces para que, o así, voy a estar cambiando constantemente, ¿sale? La pantalla completa, se supone que aquí está esto y bien. Según el sistema se está compartiendo la pantalla. Me confirman si es que ya la pueden observar de favor. Sí, Ok, gracias. Bien, entonces vámonos, digamos, manos a la obra. Tengo aquí lo que es un documento en Google, creado en Google Docs, ¿sí? En el cual, pues, ahorita se los voy a compartir, digamos, lo que sería al final de la sesión, para que lo puedan tener y consultar en todo momento. Y ven que ya tengo un poco estructurado ya lo que es estos elementos como tales. Ahora, importante, aquí ahorita para estos colores los coloqué un poquito a propósito, ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, si necesito que me digan si se alcanzan a apreciar bien las letras o le cambiamos los colores. Más de suma, si permite manual. Ahí está. Supone que ahí se puede observar un poquitito mejor. Pero bueno, o sea, si se alcanzan a apreciar los colores, si me confirman de favor. de mi parte sí los veo. Ok, perfecto, gracias. Sale. Entonces, ahora, veamos aquí. La asignatura que voy a tratar en este caso se llama probabilidad y estadística descriptiva, ¿sí? De hecho, sería básicamente la primera unidad que se denomina distribuciones de frecuencia y la competencia específica que está para estas dice, recopila conjuntos de datos tomados de una situación real para interpretarlos de manera estadística y de forma gráfica, ¿sale? O sea, no hay más. El, el plan de estudios de esta asignatura, de hecho, está aquí, ¿sale? O sea, que es probabilidad de estadística descriptiva. Ahora, por ejemplo, ya aprovechando, por ejemplo, que puedan observar lo siguiente. Lo que es la caracterización de la asignatura o la descripción de la misma, vean que en sí no es muy amplia en cuanto a lo que se persigue, ¿sale? Entonces, ahorita yo estoy pidiendo un poco más para justificar sobre todo la parte de la importancia o la relevancia que tiene el curso que están haciendo. De hecho, dentro de la actividad que les dejé, ahorita igual les voy a dar, digamos, una serie de orientaciones, porque si hay algunos equipos en los que tienen que corregir algunas cosas, pero en esencia es básicamente describir la importancia de la asignatura. Así, vamos a seguir el mismo elemento, de que, o sea, en qué aporta el estudio de lo que están desarrollando y luego de manera particular en la escolaridad que lo están haciendo. Entonces, realmente con que se describe en una media cuartilla, con eso es más que suficiente. En lo que es la intención didáctica, vean que siempre se redacta, o sea, de que los temas de qué van,
qué es lo que se analiza y obviamente hacia dónde qué es lo que se limita, ¿sale? Porque también ahí sí podría encontrar una serie de elementos desarrollados, pero bueno, eso ya les daré una orientación ya digamos el martes de la próxima semana. Pero bueno, ahorita vámonos propiamente hacia los temas. De hecho, aquí está lo que sería la competencia previa, bueno, eso sabe los requisitos como tales. Esta es la principal, lo que es de la asignatura. Ahorita que chequen la grabación, pueden pausar para que lo puedan leer con calma, pero a lo que vamos nosotros es lo siguiente. Vean que en este caso solamente es la unidad uno, la componen básicamente 4, ¿sale? Entonces solamente nos vamos a centrar en esta de aquí, ¿sale? Entonces, aquí están propiamente ya los subtemas ya colocados y estos elementos de aquí. Ahora, aquí lo que hice es de dividirlo de esta forma para que, o sea claro. Sin embargo, estos encabezados que dicen apertura, desarrollo, cierre, no es necesario que lo lleven. Nada más lo estoy colocando para que se distinga, ¿sale? Entonces aquí están propiamente los subtemas y ahorita de hecho por eso le puse los colores. En función de lo que ustedes como quieran abordar los temas y demás, ustedes pueden seleccionar o agrupar lo que son los subtemas según lo que quieran tratar, ¿sale? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, lo hice, digamos, todo en una sola columna. Sin embargo, por ejemplo, según mis decías, por ejemplo, puedo establecer una fila para este subtema, otra fila para otra fila para este. O, por ejemplo, puedo hacer una fila contemplando estos dos y así, según la distribución que ustedes quieren hacer y qué tan organizado quieran presentar la secuencia. Bueno, para esta, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Para las actividades de apertura, voy a colocarlos, digamos, en este color, ¿sale? O sea, que correspondan con estos elementos de aquí. Mientras que de aquí van a ser para las actividades de desarrollo. Los dejamos en este color. Creo que es un poco más oscuro, creo que es un poco más oscuro. Ahí está. Si no, lo voy a hacer coincidir. Así es, aquí es para que se note. Y estos que están aquí, lo vamos a hacer, digamos, los elementos de cierre. Bien. Esa es, digamos, una distribución, digamos, o sea, digamos, nada más es para hacerlo para efectos prácticos. Sin embargo, les reitero, no es la única. Por ejemplo, puedo hacer que nada más la parte de apertura sean estos. Y de ahí todos los demás, por ejemplo, sean todo hasta desarrollo. Y aparte último la parte de cierre. ¿Sí? Pero bueno, vamos a trabajarlo así como está. Bien. Ahora, retomando lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Acá en lo que es en los momentos de apertura tenemos que señalar estos elementos particularmente. Entonces, ahora, también tomando de referencia que aquí sí, básicamente vamos a estar empleando los dos primeros niveles de Bloom, que serían, obviamente recordemos que que estos son los taxones. Por ejemplo, recordemos aquí que en la parte de memorizar nos interesa brindar información fáctica, es decir, conceptos, definiciones y demás. ¿Sale? Entonces aquí serían, digamos, los distintos verbos para con los que podemos trabajar. Entonces, siendo, digamos, los primeros temas de concepto de estadística y su clasificación, y digamos, o sea, por ejemplo, cubriendo esta parte de aquí, podemos redactarlo de la siguiente forma. Un ejercicio de evaluación para identificar conceptos o conocimientos previos, las actividades a futuro. ¿Sale? Es, digamos, sería una sola actividad. En cuanto a lo que nosotros como docentes haríamos. Ahora, lo que se redacta en concordancia con las estrategias de aprendizaje, o sea, se puede reducir un poquito. Ahí está. Aquí, si nosotros vamos a aplicar lo que es un ejercicio de evaluación diagnóstica, para el estudiante tendría que describirse de la siguiente forma. Responder y entregar el ejercicio de evaluación, perdón, diagnóstica en forma individual. Pues es importante indicar las modalidades de cómo queremos esto en el horario de clase.
¿Sale? Entonces lo podemos, digamos, limitar aquí. Eso es como una primera parte. Posteriormente, ya tomando de cuenta pues, estos elementos, vamos a ver qué es lo que vamos a tener aquí. Tenemos, por ejemplo, disponibles, podemos, por ejemplo, definir, describir y, por ejemplo, no sé, identificar. O sea, eso son como diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos aquí, sería definir el concepto de estadística y describir sus tipos particulares. Ahora, esto digamos, esto tiene, es ya conociendo, por ejemplo, el caso de conociendo la naturaleza del tipo de estadística, por ejemplo, la estadística descriptiva y la inferencial, porque básicamente son dos tipos, ¿sale? Incluso podemos definir, por ejemplo, en qué modelo vamos a hacer, con apoyo de qué, pero vamos a dejarlo así, ¿sale? Entonces así lo podemos establecer. Ahora, acá en las actividades de aprendizaje, podemos, de los que tenemos, no tanto nombrar, navegar, vamos a colocar buscar en internet básicas de los tipos de estadística y, y por ejemplo, identificar sus elementos principales por medio de una tabla comparativa, ¿ok? Puede ser otro recurso, pero bueno. Ahora, ¿por qué destaco en esta caso parte de aquí en la tabla comparativa? Porque esto podría ser un elemento formativo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en clase, digamos, están aplicando esto, a ver, vamos a revisar esto y esto, busquen y coloquen lo siguiente. Entonces ahí les presentan, por ejemplo, ya en el grupo esto, y entonces ahí es evaluar, pues tienen esto y esto otro. A ver, permítame un segundo. Ahí está. Ok, entonces esto puede ser un recurso formativo, es decir, no va a impactar en la calificación, pero a ustedes les va a servir como guía para establecer si es que los conceptos que se han investigado se están entendiendo o no, o bien si es que hay que hacer un pequeño ajuste como tal, o bien simplemente lograr ciertos elementos principales para poder conducir a lo siguiente, ¿sale? Entonces, antes de que continúe, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí me siguen? ¿Sí me responden de favor? Todo bien, profe. Ok, gracias, gracias. ¿Sale? Ahora, como nos falta, digamos, un tema particular, o sea, que sería lo de distribución de frecuencias, igual, puede ser. Podemos aplicar, definir, mostrar y explicar cómo se obtienen a partir de una serie de datos recolectados. ¿Sale? Digamos lo que ustedes van a explicar, cómo estos generan, o no, más bien que son estas, porque son las distribuciones, y cómo estas se pueden representar gráficamente. Y aquí, por ejemplo, también le pueden decir a los estudiantes, igual ubicar, por ejemplo, puede ser en internet o en un libro de la temática,
una distribución de frecuencia para, para identificar sus partes y la información que presenta. Bien, posteriormente, en su libreta de notas, por decir algo, dibujar y anotar las propiedades de las representaciones, o de las gráficas o de las representaciones gráficas. Ok, sale. Para que eso, digamos, tenga un poco de sentido, vamos a decir en parejas, ¿no? Al docente, ¿sale? Aquí todavía, si se dan cuenta, busca, no importa. Se dan cuenta, aquí puede ser esto, acá lo está indicando negrita, igual puede ser un elemento formativo, es decir, o sea que todavía no impacte la calificación, ¿sale? Ahora, ya que tenemos, digamos, esos elementos, ahora lo que sigue es definir qué competencias genéricas me interesa que los estudiantes desarrollen aquí o que tengan que manifestar. Para ello nos vamos a ir a lo que es estas de aquí. Recordemos que las competencias genéricas obviamente se dividen en tres, lo que son instrumentales, interpersonales o sistémicas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, de las competencias instrumentales, estas son sus, digamos, son sus particularidades, pero vamos a centrarnos en las que son. ¿Sale? Aquí particularmente como siendo elementos, elementos, vamos a decir, digamos, de inicio, ¿sí? Y pretendemos conocer qué es lo que saben los estudiantes o qué es lo que infieren de esto, podemos solicitar conocimientos generales básicos. Por ejemplo, podemos tener lo que es comunicación oral escrita en su propia lengua, es decir, como acá estamos solicitando que presenten sus resultados, ¿sí? Y que elaboren también elementos, podemos solicitar esta competencia como tal, ¿sale? Podemos, igual, desde, pues digamos, desde lo que son habilidades básicas de manejo de computadora, y también podemos seleccionar estas de aquí, ¿sale? Entonces aquí lo que colocamos, pues obviamente son aquellas que hemos colocado, o sea, generales básicos. Vamos a hacer una operación oral y escrita, de manejo de la computadora, ¿vale? Y habilidades de gestión de información. Bien, entonces aquí, digamos, de todas esas habilidades, o bueno, lo que estamos solicitando aquí, pues se tiene que ver reflejadas, obviamente con eso es lo que estamos básicamente solicitando. Ahora, ya para lo que sean horas teóricas y prácticas, suponiendo que esos temas básicamente van a ser rápidos, ¿sí? Podemos decir que estas son 3 horas de manera teórica, ¿sí? Porque a lo mejor la exposición no nos lleve mucho tiempo, ¿sale? Entonces sería una para, digamos, una para cada una, pero así se puede establecer de esta forma. Y ya las horas prácticas, por ejemplo, podemos incluir lo que está también aplicado, lo que es en lo que es la evaluación diagnóstica, ¿sí? Que busquen esto, igual les dediquen una hora también, y también esto que les lleve una hora, bien pueden ser tres, ¿sale? Ahora, esto digamos es una distribución libre, sin embargo, si ustedes quieren dedicar más, por ejemplo, a ciertos elementos, puede ser que reduzcan, por ejemplo, acá una y acá le agreguen otra, por decir, ¿no? Porque a lo mejor igual puede ser que esto no lo dejen de tarea o lo dejen también en clase. Pero bueno, eso ya digamos va a quedar en función de la distribución de sus actividades. Vamos a dejar que sean 3 horas teóricas y 3 de prácticas, ¿sale? ¿Todo bien hasta aquí? Hasta aquí hago una pregunta, ¿todo correcto?
Ok, hay por ahí bien, por ahí una reacción. Sí, es importante que es de que me sigan, sobre todo porque ese sí, pues, obviamente es para eso estamos haciendo, digamos, este ejercicio. Bien. Ahora, ya tenemos esta parte de aquí. Ahora sería ir a las partes de desarrollo. En las partes de desarrollo, recordemos, básicamente aquí ya podemos empezar a incluir igual actividad formativa, como también ya podemos pedir una de tipo sumativo, ¿sale? Y también lo que sean pequeñas ya aplicaciones, digamos, particulares y obviamente ya de los taxones de Bloom podemos brincar, obviamente retomar el 2 el 3 y el 4 si es que este es posible. Para ejercicio solo voy a dejarlo en los primeros dos, es en el 2 y el 3. Ahora, checando lo que son aquí los temas de acá nos piden conocer qué implica, qué significan los conjuntos de datos agrupados y no agrupados, las medidas de tendencia central, o sea, lo que es promedio, mediana moda y la relación entre ellos. Entonces, aquí podemos escribir, por ejemplo, en sesión de clase, vamos a ver, nos vamos a fijar al taxón de Bloom al siguiente. Vemos acá que aquí, antes de comprenderlos, es importante que los recordemos. Entonces, podemos decir una actividad de repaso, bueno, sobre los elementos de la estadística y las formas de organizar y graficar resultados. Recordemos que esto sería como para elementos para recordar los conceptos que ya vimos anteriormente. Sin embargo, aquí vamos a definir otros, ¿sale? O sea, de primero recordemos, o sea, para qué es, más o menos de qué va, y ahora es enlazarlo con lo siguiente. Posteriormente, en forma, vamos a decir, en forma particular, vamos a ocupar que tenemos. Por ejemplo, podemos ocupar distinguir, también explicar, expresar. Y de momento podemos ocupar eso. O sea, no son los únicos, pero también, digamos, podemos hacer lo que es lo siguiente. También, tal vez anotar, importante. ¿Sale? Es decir, explicar las semejanzas y diferencias entre conjuntos de datos no agrupados. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una serie de datos, pero nada más están así capturados a mano. Y agrupados. Es decir, ya cuando están ya están tabulados directamente. Puedo decir posteriormente. A ver qué tenemos. Podemos explicar, anotar, asociar. Aquí como son conceptos nuevos, podemos regresarnos aquí. ¿Sale? Mm, Podemos ocupar visualizar, quizá. Sí, vamos a hacer. No voy a hacer digamos, un recurso eh, multimedia. No, ahorita no voy a especificar porque pueden ser varios. Definir el con. Más bien, hace para retomar, visualizar y describir cada una de las medidas de tendencia central y cómo es que estas qué significan. Efectuar ejercicios básicos de cálculo. Bien, entonces esas sean, digamos, sus actividades como tales. Ahora, con respecto a lo que tenemos aquí, ahora va con lo que hacemos con los estudiantes. Si aquí básicamente vamos a aplicar el repaso, ¿sí? Retomar
los conceptos vistos previamente en torno a la naturaleza de la estadística, sus medios de representación y sus aplicaciones. Aquí, por ejemplo, podemos volver acá y, y anotar aquellos elementos que se compartan en grupo, por decir, con ayuda del docente. Bien, entonces aquí está esto, ¿sale? Hacer esto con ayuda del docente e integrar las definiciones y descripciones de los datos agrupados y no agrupados. Aquí, por ejemplo, para irle cambiando un poco, ya podemos empezar a pedir ciertos elementos formativos o incluso ya podemos meter un sumativo. Ahora, un clásico, por ejemplo, para lo que son repasos y también pueden servir para retomar conceptos, aquí ya podemos empezar a pedir un producto, ¿sí? Por ejemplo, registrar sus, no decir sus resultados, sino, perdón, elaborado en una herramienta digital, ¿sale? Entonces aquí ya pueden ir mencionando aquellos productos que incluso ya esto puede ser sumativo, es decir, esto ya ustedes lo pueden encargar como un elemento para pues, hacer evaluación dentro de la unidad, ¿sale? Entonces así es, ya pueden, no es forzoso, pero ya lo pueden empezar a integrar, ¿sí? Porque recordemos que estamos todavía por taxón 2 y nos interesa que el estudiante comprenda lo que va a aplicar, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me confirman de favor si es que hago una duda? ¿Todo correcto antes de que prosiga? Ok, ahí veo las reacciones. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ahora vamos con esto. Como aquí básicamente lo que básicamente es retomar y explicar los elementos que son las medidas de tendencia central, podemos decir realizar. De hecho, ya sería, digamos, por parte del taxón 3. Por ejemplo, vámonos aquí. Y, por ejemplo, acá, que estos son puntos de aplicación. Podemos examinar. Sí. Graficar, de hecho, también se puede. También experimentar, puede ser. Ok, entonces podemos ocupar esos que tenemos aquí. Con ayuda del docente, tanto para datos agrupados como no agrupados. Analizar, ¿qué tenemos aquí? Sí, examinar los resultados en conjunto con el docente para averiguar, no averiguar, sino para verificar que la aplicación
es correcta. Es decir, que, o sea, que los ejercicios los resolvamos ahí mismo para resolver dudas o preguntas. ¿Sale? Entonces ahí, digamos, es estos ejercicios básicos de cálculo. Todavía puede ser formativo, ¿sí? O sea, de que eso lo resuelven en clase, ¿sí? Incluso también pueden decir que pueden dejar ejercicios de tarea y yo todavía lo consideraría como formativo, es decir, todavía no aplicarlos directamente, ¿sale? Ahora, por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, para colocar ya algo sumativo, vamos a escribir aquí. Tras efectuar una serie de ejercicios básicos de cálculo de medidas de tendencia central, podemos decir coordinar a los estudiantes en equipos de trabajo para realizar una encuesta, por ejemplo, a un grupo de 30 personas sobre un tema de interés. Un tema de interés para que los datos recolectados, sí, los datos recolectados sean presentados en sesión de clase. Ahora, en la actividad de aprendizaje sería ser aplicar una encuesta, como lo puse, sí, aplicar una encuesta a grupo de 30 personas de su localidad, por ejemplo, sobre un tema de interés. En equipos de trabajo. Pues eso haciendo relación a todo lo que vamos. En equipos de trabajo perdón, coordinados por el docente. Ahora sí, aplicar una encuesta a un grupo de 30 personas de su localidad sobre un tema de interés. Posteriormente, recopilar los datos y agruparlos para realizar el cálculo de las medidas de tendencia central y graficarlos en sesión de clase. ¿Sale? ¿Sale? Entonces aquí ya tienen esto y por ejemplo todo el ejercicio de recopilación, vamos haciendo así, presentar sus resultados en un reporte sencillo elaborado en un procesador de texto. Es decir, Google Docs, PowerPoint, OpenOffice, etcétera. Entonces, este reporte vendría siendo sumativo, es decir, ya sería una aplicación, ¿sale? Entonces ya sería ya algo que impactaría directamente en la creación, un producto de aprendizaje, ¿ok? Ahora volvemos a la cuestión. Aquí pues podemos irnos a las actividades instrumentales. De hecho, algunas se pueden repetir de aquí, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, presentar solo están las habilidades básicas de manejo de computadora. Vamos mejor escribirlo. Habilidades manejo de computadora. Y aquí sí podemos irnos a las otras. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ya podemos empezar a solicitar lo que sería trabajo en equipo. Ah, puede ser esta. Aunque no es laboral totalmente.
para aquí sí es importante, por ejemplo, nos podemos regresar acá. Ah, aquí está. Aquí sí podemos pedir esto, capacidad de análisis y síntesis. De aquí, igual, aquí podemos agregar esta, capacidad de organizar y planificar. Y planificar. Puede ser toma de decisiones. Y vamos a ver si dentro de las sistémicas algo nos ayuda. De hecho, es básicamente desde las mismas. A ver, es desde aquí, las sistémicas. Podemos esta, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿sí? O sea, hay varias, ¿sí? Pero vamos a ocupar estas dos, ¿sí? En la práctica. Y habilidades de investigación. No son, digamos, no son las únicas que se pueden agregar, ni tampoco son exclusivas, pero a menos satisfacen las necesidades. Bien, ahora, antes de que prosiga, ¿todo correcto hasta aquí? ¿Todo bien? Digamos, hasta aquí alguna pregunta, ¿todo correcto? Bien, ahí estamos viendo una reacción, perfecto, ahí está, sale. Ahora, ahora para la distribución de horas teóricas y prácticas, por ejemplo, tenemos la actividad de repaso y luego también las semejanzas y diferencias entre conjunto de datos no agrupado y agrupado. Podemos destinar una hora para cada uno, ¿sí? Luego, para las medidas de tendencia central, etcétera, etcétera. Y por último también lo que es la coordinación, podemos ocupar una hora más, ¿sí? Por ejemplo, para dejarlo en 3 o 4, según lo que necesiten. Ahora, dentro de las actividades prácticas, ¿sí? Aquí sería pues, solamente la parte del repaso y demás, sí puede incluir una hora. Los ejercicios básicos de cálculo, que les lleve, por ejemplo, también una. Y, por ejemplo, esta que ya sería un ejercicio un poco más grande, pueden, no sé, que nos lleve, por ejemplo, unas 3 horas. Entonces puede ser 3 horas de teoría, 5 de práctica. ¿Sí? O sea, una hora por aquí, una hora para esto. Y suponiendo que a lo mejor en lo que se llevan a hacer la encuesta, sí que se lleven, digamos, digamos, una hora, por ejemplo, en eso, es una suposición, y luego lo que trabajen, por ejemplo, en clase para elaborar el reporte, que les lleve unas 2 horas. No es, ¿pueden dar más tiempo? Sí, sin ningún problema, pero por ejemplo, vamos a cerrarlo a 3 y 5, entonces podemos dejarlo de esta manera, ¿sale? Entonces, así vamos cuadrando cada una de las actividades, ¿bien? Y por último, ya la que sea la parte de cierre, ¿sí? Ya para, digamos, no extendernos tanto, obviamente ahora tenemos las medidas de dispersión, ¿sale? Por ejemplo, si las medidas de tendencia central nada más nos indican a ver cómo están los datos, cómo se comportan, cuál es la mitad de los datos y cuál es el dato que más se repite, aquí lo que vamos a ubicar es solamente de los valores que se tienen, qué tanto se desvían del punto de equilibrio, es decir, de qué tanto se desvían del promedio. Entonces, aquí podemos decir, en sesión en sesión de clase, retomar las experiencias, por decir, llevadas a cabo durante el ejercicio de la aplicación de las encuestas y los resultados de las medidas de tendencia central. Y valorar el trabajo en conjunto, expresando aspectos positivos y áreas de oportunidad, ¿sale? Lo que es básicamente es un ejercicio de reflexión, ¿sale? Lo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces aquí pues importante este, la reflexión o el ejercicio directo.
Eso también puede ser un documento formativo, ¿sí? Conjunto con el docente, expresar los aspectos positivos y áreas de oportunidad identificados durante el ejercicio de la aplicación de las encuestas, así como el análisis de los resultados obtenidos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, para extender esta parte de aquí, reflexionar, por no decir y poner en claro, sino y situar a los estudiantes en las etapas, bueno, no en las etapas, sino en la del ejercicio estadístico. Es decir, acá, desde acá arriba, explicamos para qué es la estadística, qué es lo que persigue y demás. Acá y aquí, pues a menos que los estudiantes lo busquen, lo reflexionen y que luego también lo plasmen. Entonces aquí es situar al estudiante, ok, todo lo que estás haciendo es un ejercicio estadístico, ¿sí? Y básicamente, si te das cuenta, has cubierto estas etapas, esto y esto y esto y esto y esto, y esto es lo que estás consiguiendo, ¿sale? Igual podemos decir, reflexionar sobre el alcance que se ha hecho en el ejercicio estadístico realizado. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que sigue, pues, como son nuevos datos, sí, ese es ahora lo que sigue. Definir el concepto de medida de dispersión y su relación con las medidas de tendencia central, así como sus significados particulares. Es decir, ¿no? ¿Para qué son? ¿Para qué se aplican? ¿Sale? Una vez cubierto lo anterior, realizar ejercicios sencillos de cálculo, perdón, ejercicios de cálculo de medidas de dispersión para ser revisados con el grupo, ¿sale? De ahí lo que le sigue para que haya correspondencia, registrar las funciones de... o sea, que está marcando, yo quería tiempo, a ver. Sí, mira, 10 minutos, sí, mira, ¿vale? Registrar las funciones de las medidas de dispersión y resolver los ejercicios planteados, ¿vale? Posteriormente, aplicar dichas medidas al ejercicio de las encuestas hechos previamente. Reflexionar sobre los resultados obtenidos y sacar conclusiones. Entonces ahí lo que estamos cubriendo es la parte, o sea, de hecho hasta un cuarto taxón. Sería, por ejemplo, aquí al siguiente, en la parte de los análisis. ¿Sale? Entonces ahí es como un ejercicio sencillo. Bien. Entonces, podemos
tomar estas de aquí para no hacer otra búsqueda, ¿sí? Dejarlas aquí como están. Y para los ejercicios, por ejemplo, si nos llevamos, por ejemplo, hacer 2 horas teóricas, por ejemplo, uno para cada elemento, y tanto los ejercicios y todo lo que están haciendo acá, podemos dejar también una distribución de 3 horas. Al menos así como digamos un ajuste rápido. ¿Sale? Entonces, este ejercicio básicamente es el que ustedes van a hacer para sus actividades. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar de tener la presentación. Ahí está. ¿Sale? Esto es lo que básicamente van a estar haciendo para todas sus para todos sus ahora todos sus temas y lo que va a corresponder como el avance número 2. Bien, lo que seguirá va a ser, ya que les deje de materiales, ok, ya, si se dan cuenta, ya dejé los productos. Todavía me falta por definir uno, pues, pero al menos ya se tiene la idea. Posteriormente, a ver básicamente cómo es que se pondera, también, y luego cómo es que se evalúan para luego crear los instrumentos de evaluación, ¿sale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos visto? Bien, todo correcto hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, por ahí eso digamos una reacción sale. Entonces, igual, razones positivas. Entonces, entonces ahorita en un rato más, gracias. Les estaré dejando lo que es el acceso a este documento para que no lo pierdan, o sea, este, lo tengan ahí disponible. También la grabación ahorita, las dos que acabo de hacer, las voy a subir a YouTube para que las tengan también para su consulta, ¿sale? Y esto es básicamente lo que se van a dedicar en conjunto con los otros materiales que les voy a dejar posteriormente para lo que es el próximo martes, ¿sí? Básicamente igual va a ser trabajo directamente sobre clase, ¿sí? Y ya ir agregando y puliendo los demás elementos, ¿sí? Para que así vayan teniendo lo que es una consecución, ¿sí? Eso es, digamos, es un ejercicio rápido, ¿sí? Obviamente planear una asignatura, pues obviamente en una hora, pues de pronto no es suficiente. De hecho, apenas si medio, pero en la medida en que ustedes sean específicos, todo tenga concordancia y digamos, vaya teniendo sentido y lo que vayan pidiendo se vaya reflejando bien, sí es importante, digamos, esa es la clave de lo que es de una secuencia didáctica. Bien, entonces, de momento sí, sería todo por el día de hoy. Les agradezco la atención prestada a esta sesión. ¿Sí? Entonces, en el momento en que estos recursos estén disponibles, se los voy a ir compartiendo en el grupo para que lo tengan de estudio. Bien. Entonces, igual nos estaremos viendo ya el martes de manera presencial, todo, digamos, todo normal, ¿sí? Y cualquier otra duda o cuestión, o si quieren consultar algún avance, si pueden mandar mensaje, los horarios que ya saben, y cualquier cosa estoy ahí al pendiente. ¿Vale? Pues, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo correcto? Ok, vemos que todo correcto. Bien, entonces les agradezco mucho ahora sí, la atención prestada a esta sesión. Sí, cualquier cosa ahí estoy al pendiente y nos estaremos viendo el próximo martes.